Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretaría General de la OEA llama al diálogo entre la República de Haití y la República Dominicana. Reunión Secretario General de la OEA y el nuevo Comité del Personal. Encuentro Secretario General y Observador Permanente de Eslovenia ante la OEA. Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente de Chile. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha venido manteniendo consultas con autoridades de Haití y República Dominicana respecto al diferendo por la construcción de un canal haitiano en el río Dajabón o Masacre. No puede caber duda de que Haití y República Dominicana tienen derechos iguales de uso sobre el río Dajabón o Masacre y que los recursos hídricos del mismo son vitales para ambos, dadas las necesidades de sus habitantes, especialmente en el actual contexto de sequía. Ese uso debe ser asegurado conforme al derecho internacional y los tratados vigentes entre ambos países. Estamos confiados en que dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos temas. En este sentido, la Secretaría General de la OEA ofrece su apoyo, sea directamente o a través de cualquier estado asociado u organización subregional, para colaborar con todos los aspectos necesarios para resolver el diferendo. Es preciso resolver esta controversia basándose en el principio de buena vecindad y amistad entre ambos países y sus líderes. En este contexto, el diálogo y el entendimiento mutuo son imperativos, evitando cualquier tensión y trabajando para que se supere el desacuerdo. La actual situación no beneficia a ninguna de las partes. Es esencial que las autoridades dominicanas y haitianas se reúnan a la mayor brevedad posible para llevar adelante un diálogo franco para el cual la Secretaría General de la OEA y su secretario general están en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de una solución beneficiosa para ambos países. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el nuevo Comité del Personal de la OEA. Durante el encuentro conversaron sobre su plan de trabajo, que incluye acciones para mejorar el bienestar del personal y asegurar mayor eficiencia en el trabajo de la organización. Juntos podemos construir una OEA más fuerte y más cerca de la gente, subrayó Almagro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió las credenciales del embajador Izsok Morosic, observador permanente de Eslovenia ante la OEA. Durante la reunión dialogaron sobre el compromiso de Eslovenia de fortalecer la cooperación con los Estados miembros de la OEA en temas como el cambio climático, la paz, la seguridad y la protección de los derechos de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., una sesión protocolar para recibir al presidente de Chile, Gabriel Boric. A mí me gustaría destacar que este mes, logramos, en conjunto con los expresidentes vivos, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echeñique, firmar, y conmigo, una carta conjunta en donde todos nos comprometemos con seguir impulsando la democracia y reinforce la democracia frente a las nuevas amenazas que hoy día tiene, que quizás son distintas de las que tenía hace 50 años, del respeto irrestricto a los derechos humanos sin consideraciones de contexto, sino que en todo tiempo y en todo lugar. Y también que la violencia está por fuera de las herramientas políticas aceptables en democracia. Ustedes saben que con los expresidentes, y me imagino que en sus países deben tener muchas experiencias, muchas veces pensamos muy distinto. Con algunos tenemos más complicidad que con otros. Pero es importante que podamos juntarnos como habiendo sido representantes de nuestros pueblos para poder decir acá, independiente de nuestras diferencias, tenemos un camino común, tenemos consensos básicos. No queremos que eso se vuelva a quebrar. Como hemos venido diciendo, you cannot take democracy for granted in these days. Vemos cómo se corroe con la corrupción, vemos cómo se corroe cuando no somos capaces de cumplirle a nuestros jubilados, como no somos capaces de hacernos cargo de bolsones tremendos de pobreza, de enfrentar las desigualdades. Entonces, el llamado a la acción en estos temas es urgente y no es solo retórico. Y en esa línea hemos estado tratando de actuar, y por eso siempre uno busca también inspiración en la historia.
Y esto es otra cosa que a mí me interesa recalcar. Yo soy relativamente joven, ya hay generaciones más jóvenes que la mía, a los cuales ya me cuesta comprender. El cambio generacional es muy fuerte y vertiginoso. Pero como generación de recambio en política, entendemos que el mundo y los países no se refundan todos los años ni todos los gobiernos, sino que tenemos que tener una continuidad y tenemos que aprender de las experiencias, de los aciertos y errores de quienes nos antecedieron. Si cada elección significa refundación, al final los que sufren son nuestros pueblos. Pepe Mujica me lo dijo hace un tiempo en una conversa muy bonita que tuvimos. Él habla en poesía, a diferencia de uno, pero decía, tenemos que aprender a caminar escalón a escalón y poner los pies bien firmes en cada escalón que avanzamos, aunque vayamos un poquito más lento, porque si no se corre el riesgo de desbarrancarnos. Y por quererlo todo nos podemos quedar sin nada. Y eso yo creo que en nuestra patria ha sido un aprendizaje, y en nuestra generación también ha sido un aprendizaje importante. Y por eso, mirando la historia, les agradezco profundamente la deferencia que han tenido de aceptar la propuesta de nombrar la puerta principal de este edificio con el nombre de Salvador Allende. Porque Salvador Allende no es solo el hombre que muere en la moneda del 11 de septiembre de 1973, es también el político latinoamericano que durante toda su vida pública, él fue ministro en 1938, actuó en función de estrictos códigos democráticos. Y hasta el final confió en que las crisis políticas se resolvían con más democracia y no con menos, que es el aprendizaje que nosotros hemos tomado. Desgraciadamente, la fuerza, en ese momento, la traición, logró imponerse, y eso nos llevó a una lucha larga de 17 años. Pero hoy día, el recuerdo no solo de su sacrificio, sino también de su trayectoria, sigue presente en muchas de nuestras sociedades, y yo apostaría que en parte importante de vuestros países, como también en países de otros lugares del mundo, hay alguna placita, algún consultorio, algún hospital que se llama Salvador Allende. Y eso es justamente por ese valor que nos reverbera también hoy día de hoy con nuevos desafíos, porque no se trata de traer la política del siglo XX a el 2023. Nuestros desafíos son distintos. No se trata de formar tampoco nuevos ídolos de plata a quienes adorar. El mismo Allende decía, no tengo carne de mártir. No tengo carne de mártir. Pero que lo sepan, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Entonces, todas personas tienen siempre sus contradicciones, pero yo creo que el destacar esa vocación democrática para nosotros es muy importante, y por eso me siento profundamente honrado de representar a mi país en este homenaje que la Organización de Estados Americanos les hace. Y por último quiero recalcar sobre este asunto, en el tema de los derechos humanos, algo que me parece fundamental y por el cual hemos enfrentado algunas polémicas en el último tiempo. Yo tengo la más profunda convicción, producto de la dictadura que vivimos y la solidaridad internacional que se desató con esa dictadura, que los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo y en todo lugar, sin importar el color político del gobierno que los esté vulnerando. Y por eso nos sentimos con el deber de alzar la voz, molesta a quienes les moleste, y a veces molesta a izquierdas, a veces molesta a derechas, cuando vemos que esos derechos son vulnerados. Lo fueron en nuestra misma patria el 2019. Durante el estallido social hubo 4 organismos internacionales que denunciaron violaciones graves a los derechos humanos, en particular a propósito del actuar de la policía
en los casos de trauma ocular, en donde más de 400 personas sufrieron daño ocular en el contexto de las manifestaciones. Human Rights Watch, Amnesty International, el Consejo de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos, advirtieron de eso. Entonces no se trata de que nosotros vengamos a pontificar y apuntar con el dedo a uno u otro país. Se trata de que este valor universal de los derechos humanos no es negociable. Y por lo tanto, tal como la justicia tiene la venda sobre los ojos a la hora de juzgar, nosotros tenemos que tener esa misma venda virtuosa a la hora de defender la vigencia y el imperio de los derechos humanos en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso nos duele tanto Nicaragua. Y sé que en noviembre, en un par de meses, se cumple el periodo de denuncia de la Carta de la OEA y con ello el retiro de Nicaragua de este foro. Sin embargo, y permítanme ser muy claro en esto, el retirarse de este foro no extingue bajo ningún punto de vista los compromisos de Nicaragua con el sistema interamericano de derechos humanos, ni su obligación, tantas veces incumplida en los últimos años, de responder con acciones correctivas concretas a las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos duele Nicaragua como ayer a ustedes les dolía Chile. Y cuando vemos que eso pasa en otros países o que hay amenaza de aquello en otros países, queremos colaborar, no pontificar. En esto quiero ser cuidadoso, no se trata de pontificar. Si en nuestra patria también nos hemos equivocado muchas veces. Sino que tengamos frente a estos temas un mismo estándar. Porque ¿cómo no vamos a poder encontrarnos en cuestiones que son tan elementales como que es inaceptable quitarle la nacionalidad a una persona por el solo hecho de oponerse a un gobierno? Aquí nos acompaña Juan Pablo Letelier, a su padre, que fue asesinado hace un poco menos de 50 años, en 1976, antes de asesinarlo con una bomba acá en Washington. A él y a Ronnie Moffitt, que había sido canciller del gobierno de Salvador Allende, antes de ponerle una bomba debajo de su auto, el gobierno le había quitado su nacionalidad. Entonces, ¿cómo hoy día no vamos a hervir de rabia cuando a Yoconda Belli, a Sergio Ramírez, a Dora María Telle o a cualquier otro hombre o mujer anónima pretenden privarlo de su identidad? Nos violenta y por eso lo denunciamos. Y eso, que aplique mañana también, que nos juzguen con la misma vara que estamos aplicando en estos casos en el futuro. Porque no es por nosotros, no es por los gobiernos. Los gobiernos pasan, pero la dignidad de los pueblos se mantiene. Y es por lo que quienes tenemos responsabilidades políticas debemos velar. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.